Buenas tardes, alumnos. Aquí les voy a dejar la grabación de la clase. Hoy día vamos a ver algunos ejercicios de probabilidades, ¿ya? Y de las variables aleatorias. Entonces, para que podamos, ¿cierto? Ustedes puedan después desarrollar la prueba. La prueba va a ser el lunes 20, se las voy a mandar y ustedes ahí tienen posibilidad de entregar hasta el jueves 23 hasta las 4:30. ¿Ya? Entonces cuando el lunes 20 se las voy a subir en la noche y ahí ustedes después la comienzan a responder y tienen posibilidad de entregarla, ¿cierto? Hasta el jueves, hasta las 16:30 una prueba de desarrollo. Entonces, chiquillos, les voy a compartir escritorio y les voy a comentar que en la plataforma virtual, chiquillos, está en pestaña clases, les dejé la tabla de la distribución normal con la dirección hacia la izquierda porque en estas tablas de probabilidad aparece la distribución normal pero con dirección hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden tener las dos formas, ¿cierto? La tabla 3 que indica la dirección hacia la izquierda. Primero encuentran en estas tablas, ¿cierto? La distribución binomial, la distribución Poisson y también encuentran la distribución normal. Entonces esta tabla de la distribución normal que se encuentra acá es con dirección hacia la derecha. Entonces, por tanto, la que yo le adjunté, que si la dejé bajo el video de la clase del 2 de julio, es con la dirección a la izquierda, la misma que está en la materia, pero yo se las dejé, ¿cierto? Eh, con la dirección hacia la izquierda más grande, porque en la materia está como muy pequeña, es como que se aprecia, ¿cierto? Muy pequeña, acá en esta parte está más grande. Entonces vamos a comenzar viendo ejercicios, ¿cierto? Vamos a hacer algunos de probabilidades y posteriormente voy a dejar abierto también que vamos a ver ejercicios de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad, ¿ya? Entonces vamos a ver primero algunos de probabilidades. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? El primero y nos indica ahí, vamos a instalar la pizarra para instalar la pizarra. Entonces vamos a... Vamos a abrir el Open Board. Le estoy grabando, le estoy compartiendo. Sí, ahí le estoy compartiendo pantalla. También cerciorarme que esté grabando. Ya, ahí está grabando. Entonces vamos a dejar los ejercicios de probabilidades. Vamos a abrir la pizarra. Ya. Entonces ahí, ¿cierto? Vamos a hacer algunos de probabilidades. Ejercicios de probabilidades. Entonces vamos a hacer el 1 y primero vamos a definir los eventos. Entonces ahí nos dice que una compañía embotelladora de bebidas tiene una máquina automática que llena las botellas con 600 cc de bebidas, ¿ya? Y la mayoría de las botellas se llenan en forma adecuada.
Sin embargo, algunas botellas se llenan más de lo necesario y a otras les falta líquido. Entonces dice, se elige una muestra aleatoria de 1000 botellas y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una botella determinada esté más llena o menos llena de lo que debe? Entonces, ¿cierto? Vamos a definir los eventos. El evento A, ¿cierto? Que la botella tiene menos de 600 cc, ¿cierto? De líquido. El evento A, que la botella tiene menos de 600 cc de líquido. El evento B nos dice que la botella tiene exactamente 600 cc de líquido. Y el evento C nos dice que la botella tiene más de 600 cc de líquido. Entonces, por tanto, ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que no se produce intersección en ninguno de estos eventos, ¿cierto? Entonces, por tanto, son eventos mutuamente excluyentes o disjuntos. Vamos a abrir hartas hojas de pizarra. Ahí sí. Entonces, ¿no es cierto? Son eventos, los eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes. Son disjuntos o mutuamente excluyentes. Ya que no se produce, ¿cierto? No tienen elementos en común entre ninguno de los eventos. Entonces, por tanto, nos preguntan ahí, ¿cuál es la probabilidad de que una botella determinada esté más llena o menos llena de lo que debe? Entonces ahí nos están preguntando por el evento A, ¿cierto? Unido con el evento C, ¿cierto? Que esté menos llena es que tenga menos de 600 cc de líquido, ¿cierto? Y que esté más llena es que tenga más de 600 cc de líquido. Entonces, por tanto, ahí nos vamos a la pizarra y nos están preguntando por la probabilidad de A unido con C. Entonces ello indicaría que es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C, menos la probabilidad de la intersección entre A y C, ¿cierto? Como los eventos, ¿cierto? A y C son disjuntos o mutuamente excluyentes, ocurre que la intersección entre A y C es vacía, no tienen elementos en común. Entonces, por tanto, la probabilidad de A inter C es 0. O sea, el evento no puede ocurrir. No puede ocurrir la intersección de esos dos eventos, porque ya la intersección es vacía, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando dos eventos son disjuntos o mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión mediante la regla de la suma sería la probabilidad de los eventos, la probabilidad de A más la probabilidad de C. Entonces, por tanto, la probabilidad de A, ¿cómo la encontramos? Nos vamos, ¿cierto?, a la tabla y nos dice que la probabilidad de A es 20 sobre 1000. 20 sobre 1000. Entonces, ¿cuánto es 20 sobre 1000? ¿Cierto? Nos dice que es 0,02. 0,02.
Entonces ahí la probabilidad, ¿cierto?, de A unido con C es igual a la probabilidad de A, que sería 0,02, y la probabilidad de C, ¿cierto?, es 40 sobre 1000, sería, ¿cierto?, 0,04, 0,04, por tanto, eso nos da 0,06. Entonces ahí, por tanto, ¿cierto?, la probabilidad de que una botella tenga menos de 600 cc de líquido o tenga más, ¿cierto?, de 600 cc de líquido, es de 0,06, ¿cierto? Una probabilidad baja, ¿cierto?, que pueda ocurrir, cercana a 0, ¿cierto? Entonces, por tanto, vamos a ir con el siguiente, y el siguiente nos dice: en una población, la probabilidad de que una persona sea proactiva en su trabajo es 0,70. Entonces ahí nos están indicando, ¿cierto? Nos indican que la probabilidad, nos indican un evento ahí. O sea, nos están diciendo que el evento T, ¿cierto? El evento T es que la persona sea proactiva en su trabajo. La probabilidad de que esto ocurra, de que sea proactiva, es 0,70, ¿cierto? Y también nos dan otro evento, que la persona tiene bajo rendimiento en su trabajo. Y también nos dicen que ese es el evento R. Nos dicen que la probabilidad de que ocurra ese evento R es 0,60. Dice: si ambos sucesos o eventos, ¿cierto?, son independientes, calcule la probabilidad de T unido con R, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí, ¿cierto?, nosotros debemos primeramente identificar los eventos. Entonces, el ejercicio 2, el evento T, ¿cierto? El evento T lo llamaron que la persona es proactiva en su trabajo. Que la persona es proactiva en su trabajo. También se llama el evento R que la persona tiene bajo rendimiento en su trabajo. Tiene bajo rendimiento en su trabajo. Y nos dan también estas probabilidades. Nos dicen que la probabilidad de que la persona sea proactiva, o sea, la probabilidad de T, me dice que es 0,70, me parece. Sí, 0,70, y la de que tiene bajo rendimiento en su trabajo es 0,60. 0,70, y que tiene bajo rendimiento en su trabajo, la probabilidad de R es 0,60. Entonces, por tanto, dándonos, ¿cierto?, indicándonos las probabilidades que ustedes ven acá, nos dicen también que si ambos sucesos son independientes, o sea, que asumamos independencia entre estos dos eventos, entre T y R. Entonces, nos dicen que bajo el supuesto que son independientes, calcule, ¿cierto?, la probabilidad de T unido con R. Entonces, la probabilidad de T unido con R. Mediante la regla de la suma, nosotros sabemos que eso es igual a la probabilidad de que sea proactiva en su trabajo, más la probabilidad de que tenga bajo rendimiento en su trabajo,
menos la probabilidad de la intersección, o sea, de que sea proactiva y que tenga bajo rendimiento. Entonces, por tanto, ahí tenemos que la probabilidad de T es 0,70 más la probabilidad de que tenga bajo rendimiento es 0,60 menos, ¿cierto? Nos dicen que si ambos eventos son independientes, entonces cuando nos dicen que son independientes, aplicamos la regla de la multiplicación multiplicando los dos eventos. O sea, la intersección la encontramos mediante, ¿cierto?, la regla de la multiplicación, pero indicando primeramente que los eventos son independientes. No están diciendo que son independientes. Entonces, por tanto, aplicamos esa regla cuando ya nos dicen que son independientes, nosotros multiplicamos los eventos en una intersección. Si no son independientes, no podemos aplicar esta regla. ¿Ya? Entonces ahí decimos 0,70 más 0,60 menos ahí 0,70 por 0,60 que nos da 0,42. Entonces ahí multiplicamos, o sea, sumamos, ¿cierto? Y restamos y nos da, ¿cierto? 0,70 más 0,60 menos 0,42. Y nos da una probabilidad de 0,88. 0,88. Entonces, por tanto, ¿cierto? La probabilidad de que una persona sea proactiva en su trabajo, sea proactiva o tenga bajo rendimiento en su trabajo o tenga bajo rendimiento en su trabajo es de 0,88. Ahí tenemos, ¿cierto?, el ejercicio 2. Luego nos dan también el ejercicio 3. Nos dice, la probabilidad de que un gerente de una empresa encuentre correcto un análisis realizado por un asesor es 0,7. ¿Ya? Entonces ahí nos están diciendo un evento, ¿cierto? Encontramos el primer evento que nos dicen que el gerente encuentra correcto análisis realizado por el asesor. Nos dan esa probabilidad que es 0,7. También nos dicen, dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis realizado por el asesor, la probabilidad de que el asesor presente su renuncia es 0,9. Entonces ahí nos están dando una condición, ¿cierto? Dado, nos están entregando un evento dado. Y ese evento dado es que el evento es que el gerente encuentre incorrecto el análisis realizado por el asesor. Entonces, ¿cierto? Si tenemos un evento llamado, le vamos a colocar, ¿cierto? C, le podemos colocar, ¿cierto? El evento que el gerente encuentra correcto el análisis, lo vamos a ir completando al tiro. Entonces, el ejercicio 3. Entonces le vamos a colocar el evento C. Aquí el gerente encuentra correcto análisis realizado por el asesor. Y nos indican también que la probabilidad de C, de que el gerente no encuentra correcto el análisis, es 0,7. Entonces vamos a definir el evento C complemento que el gerente encuentra incorrecto, ¿cierto? Que el gerente
encuentra incorrecto análisis realizado por el asesor. Análisis realizado por el asesor. Entonces, la probabilidad de que ocurra ese complemento mediante la regla del complemento, ¿cierto? Es 1 menos la probabilidad de C. Entonces sería 1 menos 0,7, tendríamos que es 0,3. Entonces tendríamos la probabilidad de C complemento. Vamos completando. Vamos completando. La siguiente. Nos dice también que dado, ¿cierto? Hay ese evento que ya encontramos, nos dice la probabilidad de que el asesor presente su renuncia, entonces ahí nos queda otro evento por definir, ¿ya? El evento nunca está escrito bajo un dado. O sea, nosotros encontramos siempre los eventos son un evento dado el otro evento. No es que un evento sea completo con el dado, no con la condición, ¿ya? Siempre uno tiene que buscar, o sea, en la probabilidad que nos están preguntando, ahí hay un evento de por medio bajo otro evento que ya ocurrió, ¿cierto? Entonces aquí nos están diciendo que el evento que ya ocurrió es que el gerente encontró incorrecto el análisis realizado por el asesor y nos están diciendo que la probabilidad de que el asesor presente su renuncia. Entonces ahí el evento que debemos definir, ¿cierto? Vamos a definir el evento R, que el asesor presenta su renuncia. El asesor presenta la renuncia. Vamos a colocar acá el evento R, ¿ya? El evento R, que el asesor presenta la renuncia. Entonces, por tanto, nos están indicando ahí, hay una probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de que el asesor presente su renuncia, dado, ¿cierto?, que el gerente encuentra incorrecto el análisis. R dado C complemento me dice que es 0,9. Esos datos nos entregan en el problema. Nos dan una condición, ¿cierto? Dado que el gerente encuentra incorrecto el análisis, la probabilidad de que el asesor presente su renuncia de R dado C complemento es 0,9. Con todos esos datos nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente la renuncia? Entonces ahí nos están preguntando la probabilidad, ¿cierto?, de C complemento intersectado con R. Entonces la probabilidad, nos están preguntando acá por la probabilidad de C complemento intersectado con R, o sea, de que encuentre incorrecto el análisis y el asesor presente su renuncia. ¿Cómo podemos encontrar ahora, ¿cierto?, esta intersección? Basándonos en ¿quién? Basándonos en la regla de la condición. ¿Qué nos dice la regla de la condición, ¿cierto? La regla de la multiplicación basándose en la probabilidad condicional. Entonces, eso nos indica que la probabilidad, ¿cierto?, de R dado C complemento es igual a ¿quién? Es igual a la probabilidad de C complemento inter R o R inter C complemento por conmutatividad es lo mismo, ¿cierto? Sobre el dado, la probabilidad de C complemento. Entonces, acá nuestra incógnita, ¿cierto?, es la probabilidad de C complemento inter R. Esa es nuestra incógnita. ¿Cómo la encontramos entonces? La probabilidad multiplicamos cruzado, ¿cierto? Y nos quedaría la probabilidad de R dado C complemento multiplicada por la probabilidad de C complemento. Entonces, por tanto, acá la hacemos. Acá. Entonces, ahí nos quedaría la probabilidad de C complemento intersectado con R, ¿cierto? Quedaría
encontramos la regla de la multiplicación basándonos a través de la probabilidad condicional, ¿cierto? Que sería la probabilidad de R dado C complemento multiplicado por la probabilidad de C complemento. Tenemos la probabilidad de que presente la renuncia, ¿cierto? Dado que encontró incorrecto el análisis, sí, es 0,9 y multiplicado por la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto el análisis, que sería 0,3. Y eso nos daría, ¿cierto?, una probabilidad de 0,27. Entonces, por tanto, la probabilidad de que el gerente encuentre incorrecto, el análisis y el asesor presente la renuncia, es de 0,27. Es de 0,27. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, los ejercicios ahí de probabilidades. Entonces vamos a continuar con algunos también de las variables aleatorias. Ya vamos a continuar con algunos de las variables aleatorias. Y en las variables aleatorias, ¿cierto?, nos indican, vamos a realizar primeramente uno de la binomial. Entonces, el ejercicio 1 trata de una variable discreta que ustedes tienen que, ¿cierto?, vive bajo una distribución de probabilidades y ahí, ¿cierto?, tienen que representarla mediante un gráfico, que lo vimos, ¿cierto?, en la primera clase de las variables aleatorias discretas, y calcular probabilidades bajo esa función de distribución de probabilidades. Calculan el promedio, ¿cierto?, la esperanza y la varianza. Y para calcular la desviación estándar, ¿cierto?, que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, por tanto, el número 2 nos dice la probabilidad de que una persona se desmaye en un concierto es la P igual a 0,05. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas se desmayen 4? Entonces, nosotros ahí inmediatamente identificamos la variable, ¿cierto? La variable aleatoria, ¿cierto?, acá es discreta. Sería el número de personas que se desmayan en un concierto, ¿ya? El número de personas que se desmayan, ¿cierto?, en un concierto. Entonces, vamos a la pizarra y vamos a hacer ejercicios de variables aleatorias. Entonces, por tanto, acá en estos ejercicios de las variables aleatorias, nosotros identificamos primeramente la variable, ¿cierto?, en el ejercicio 2. Y el ejercicio 2 representamos la variable que sería el número de personas que se desmayan en un concierto. Entonces, por tanto, ahí nosotros la podemos encontrar, ¿cierto? Decimos que al concierto asisten 20 personas, ¿cierto? Y nos están preguntando cuál es la probabilidad de que se desmayen 4. Entonces, esa variable aleatoria discreta
vive bajo una distribución binomial, con parámetro n que sería 20, ¿cierto? Y la probabilidad de éxito, que sería de 0,05. Entonces, ahí nos dicen la probabilidad, ¿cierto? Nos dan una probabilidad de que una persona se desmaye en un concierto, es 0,05. Entonces, por tanto, eso sería la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas se desmayen 4? Entonces, ahí debemos encontrar la probabilidad exacta. Nos están preguntando por la probabilidad de que se desmayen exactamente 4 personas. Entonces ahí, para encontrarla teóricamente, ¿cierto? Y lo que hace el R es la fórmula n es a x, ¿cierto? N, que es 20, es a x, que sería 4, multiplicada por la probabilidad de éxito, que sería 0,05, elevado a x, ¿cierto? A 4, multiplicada por 1 menos 0,05, 1 menos p por el fracaso, ¿cierto? Elevado a 20 menos 4 a 16. Entonces, por tanto, en la calculadora ustedes la pueden encontrar a través del R también. Si nosotros abrimos el R, vamos a abrir el R Commander, vamos a cargar el paquete, rcmdr, ok. Ay. Entonces nos vamos a distribuciones, discretas, distribución binomial y nos vamos a probabilidades binomiales. Ahí están las probabilidades binomiales. Ensayos binomiales nos dice que son 20 y nos dice que la probabilidad de éxito es de 0,05 y ahí le colocamos aceptar y buscamos acá, ¿cierto? El valor que sea exactamente 4, En la tabla de la binomial, ¿cierto? Nosotros vemos que en la tabla de la binomial, en las tablas estadísticas donde está la binomial, si nosotros miramos hacia arriba, está la Poisson y aquí está la binomial. En la tabla nosotros la podríamos encontrar directo, ¿cierto? Una probabilidad exacta. Todas estas probabilidades que están acá son exactas, pero está en la tabla hasta n igual 10. Hasta 10. Entonces, por tanto, el n que nosotros tenemos es 20. Entonces, por tanto, teóricamente la podemos encontrar a través de la fórmula o también, ¿cierto? Directamente a través del R Commander. Entonces, el R Commander nos dice que la probabilidad de que x sea igual a 4, ¿cierto? La probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas se desmayen 4 sería 0,0133. ¿Ya? 0,0133. Entonces ahí nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Nos vamos a la pizarra a completar. Entonces acá sería 0,0133. Que el R lo llama, ¿cierto? 1,3 por la exponencial de menos 2 porque agrega, ¿cierto? Antepone, corre 1, 2, los decimales donde está, ¿cierto? La coma y le agrega, ¿cierto? Anteriormente el número. Entonces, por tanto, ahí damos respuesta. Hacemos el cálculo, se debe dar respuesta. Entonces, por tanto,
la probabilidad de que en un concierto al que asisten 20 personas, se desmayen 4, es de 0,0133, ¿ya? Y esa la buscamos a través de una distribución binomial. Vamos con el siguiente. Ya, entonces nos dicen ahí, el ejercicio 3 nos dice, se sabe que la probabilidad de que un individuo reaccione desfavorablemente tras el despido en su trabajo debido a la contingencia es 0,15. Determina la probabilidad de que en un grupo de 10 personas despedidas debido a la contingencia exista a lo más 2 personas que reaccionen desfavorablemente. Entonces, lo que debemos hacer ahí, identificar la variable y ver bajo qué distribución vive. Entonces nos están preguntando, nos están dando una probabilidad de éxito y nos están dando un n también, que sería, ¿cierto?, una binomial. Entonces, la variable que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, sería el número de personas que reaccionan desfavorablemente tras el despido en su trabajo debido a la contingencia. Vamos a anotarla. El ejercicio 3. La variable X número de personas que reacciona desfavorablemente tras el despido en su trabajo, debido a la contingencia. Entonces, por tanto, esa variable X se distribuye binomial con parámetro n, ¿cierto?, 10, y la probabilidad de éxito es 0,15. Entonces nos vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Por una acumulada nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de 10 personas despedidas debido a la contingencia exista a lo más 2 que reaccionen desfavorablemente? Entonces, eso indica que es la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, ¿cierto? Nos están preguntando acá la probabilidad de que X exista a lo más
dos personas que reaccionan desfavorablemente. Entonces la binomial, ¿cierto? Nosotros la encontramos directo en la tabla, sería la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2. Entonces en la tabla nosotros la encontramos, ¿cierto? Directamente esas tres probabilidades, porque en la tabla son exactas, ¿cierto? Nosotros miramos acá binomial, las tablas estadísticas, y buscamos que el n, ¿cierto? Es 10, el n es 10, lo buscamos acá, el n 10, vemos que la probabilidad de éxito está en cada una de las columnas. Ustedes ven la probabilidad de éxito y en cada fila que está junto al n se encuentra el x. X es igual a 0, x es igual a 1, x es igual a 2. Entonces, por tanto, acá buscamos la probabilidad de éxito. Entonces, por tanto, la probabilidad de éxito sería la probabilidad de que x es igual a 0, sería 0,1969. La probabilidad de que x sea igual a 1, 0,3474, más la probabilidad de que x sea igual a 2, 0,2759. Por tanto, sumamos estas tres probabilidades. Entonces las sumamos, que sería 0,1969 más 0,3474 y más 0,2759. 0,2759 nos da una probabilidad de 0,8202. Vamos a escribirle en la pizarra. Entonces acá, ahí en la pizarra, anotamos entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es igual, la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,1969 más la probabilidad de que x sea igual a 1, 0,3474 más la probabilidad de que x sea igual a 2, 0,2759. Y eso nos da una probabilidad de 0,8202. Nos da una probabilidad de 0,8202. Entonces, por tanto, la probabilidad de que en un grupo de 10 personas, despedidas en su trabajo, a lo más dos reaccionen, a lo más dos personas reaccionen desfavorablemente, es de 0,8202. ¿Ya? O sea, cercano a 1, el evento es casi seguro, ¿cierto?, que pueda ocurrir, viviendo bajo una distribución, ¿cierto?, binomial. Entonces, luego vamos a hacer el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice: el número de casas construidas en una comuna constituye un proceso de Poisson con promedio de 8 casas construidas por semana. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas
la próxima semana. Entonces, ¿cierto? Ahí nos están indicando una variable que en sí la variable es aleatoria discreta, ¿cierto? Que sería el número de casas construidas en una comuna, ¿ya? Entonces, por tanto, esa variable dice que está modelada bajo una distribución Poisson. Y esta distribución Poisson dice que tiene un promedio de 8 casas construidas. Nosotros sabemos que el promedio el promedio, ¿cierto?, de la variable que se distribuye Poisson es el mismo parámetro. Entonces, por tanto, teniendo el promedio, tenemos el lambda, tenemos el parámetro que vive la Poisson. Entonces, el lambda, ¿cierto?, es 8. Entonces, por tanto, ahí nosotros vamos a encontrar, vamos a colocar la variable, ¿cierto?, el ejercicio 4, la variable que sería el número de casas, el número de casas construidas, número de casas construidas en una comuna. Entonces, por tanto, la variable X se distribuye Poisson, vive bajo una distribución Poisson con parámetro lambda igual a 8. ¿Ya? Entonces, por tanto, nos preguntan la probabilidad. ¿Qué nos preguntan ahí? Nos dice que ¿cuál es la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana? Menos de 3 casas la próxima semana. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros nos está indicando que X debe ser menor que 3. Eso nos están preguntando. Entonces debemos encontrar la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 y más la probabilidad de que X sea igual a 2. No toma, ¿cierto?, el 3. Nos están diciendo menor que 3, ¿ya? Entonces, por tanto, nos vamos a la tabla. Nos vamos a la tabla de estadísticas y nos vamos abajo a la distribución Poisson. Y la distribución Poisson, en cada una de las columnas que ustedes ven acá, ¿cierto?, están los valores que toma X. Estas probabilidades son exactas bajo los valores que toma X, ¿ya? Y acá, en cada una de estas filas, se encuentra el parámetro lambda. Entonces, por tanto, el parámetro, ¿cierto?, es 8. Entonces, seguimos bajando. Ahí. Y nos dice que cuando X es igual a 0, acá debemos sumar la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2. Entonces, por tanto, acá debemos sumar estas tres probabilidades bajo el parámetro, ¿cierto?, el lambda, que sería 8. El promedio de la variable es el mismo parámetro. Entonces, por tanto, ahí sumamos 0,003 más 0,027 más 0,027 y más 0,0107 más 0,0107. Y eso nos da una probabilidad de 0,0137. Nos da una probabilidad de 0,0137. Entonces, vamos a anotarla: 0,0003 más 0,0027 y más 0,0137. 107. Y eso vamos a llegar, ¿cierto?, aquí es igual, ahí, página 14,
la probabilidad de que X sea menor que 3 igual a la probabilidad de 0,0137. Entonces, por tanto, la probabilidad, vamos a ver la variable, la probabilidad, ¿cierto?, de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana, la probabilidad de que se construyan menos de 3 casas la próxima semana es de 0,0137. Entonces, nosotros acá también podemos encontrarla en el R. Si nosotros miramos, ¿cierto?, el R, hay que tener un ojo, mucho cuidado en el R para calcular la acumulada. Si nosotros miramos la distribución, ¿cierto?, de la Poisson, discretas, y nos vamos a la Poisson, y nos vamos probabilidad de Poisson acumuladas, ahí nos pregunta cuál es el valor de la variable. Entonces, si nosotros le colocamos, ¿cierto?, 3, ¿cierto? Ahí le colocamos 3, la Poisson la toma, ¿cierto? Ahí uno le tiene que colocar el valor de la variable, sería en este caso la probabilidad de que X sea menor que 3, es la misma probabilidad de que X sea menor o igual que, sea menor o igual que 2, ¿ya? Entonces, el valor de la variable, ahí sería 2. Entonces, la media de la Poisson, sería 8, acá. Y la cola, que nos está indicando cola izquierda o cola derecha. Entonces, ahí indica que es la cola izquierda, ¿cierto? La cola izquierda menor, ¿cierto? En este caso, la Poisson toma los menores o iguales. Entonces, por eso, si nosotros le colocamos ahí 3, ¿cierto?, va a tomar el 3. Entonces, va a entender que es menor o igual a 3. Por eso ahí le tenemos que colocar el valor 2, acumulado hasta 2, que es lo mismo. Menor que 3 es lo mismo que menor o igual que 2. Entonces, por tanto, ahí le colocamos aceptar, ¿cierto? Y nos da la probabilidad que nos dio, ¿cierto?, calculada, 0,0137. Eso nos da, ¿cierto?, al calcularla paso por paso en la tabla teórica, ¿ya? Entonces, ahí, por tanto, vamos a ver también en la pizarra cuánto nos dio en la binomial, ¿cierto? Si en la binomial también ocurre, ¿cierto? Vamos a ver la binomial. La binomial, ¿cierto?, nos dio 0,8202 y nos indica, ¿cierto?, que es binomial con 10 y la probabilidad es de 0,15. Entonces ahí toma el 2, probabilidad de que X sea menor o igual que 2, y nos vamos a calcularla, ¿cierto?, la acumulada de la binomial. Entonces, en las distribuciones discretas, distribución discreta, la binomial, y ahí buscamos probabilidades binomiales acumuladas. Entonces ahí los valores, ¿cierto?, le colocamos el 2, los ensayos binomiales, ahí serían 10, ¿cierto?, en el ejemplo. La probabilidad de éxito sería 0,15 y la cola, ¿cierto?, es a la izquierda, menor, ¿cierto?, menor o igual, tomando el 2. Entonces, por tanto, ahí nos indica que la probabilidad es 0,8202, aproximado, ¿cierto?, 0,19,
0,8202, que es la misma probabilidad, ¿cierto?, que nos dio acá en la pizarra. De esa forma toma las discretas, las acumuladas de las discretas, ¿ya? Si algo es menor, va a tomar que si ahí hubiese sido menor que 2, nosotros acá en la binomial hubiésemos tenido que colocarle 1, menor o igual que 1. Entonces ahí hubiese acumulado del 0 hasta el 1, que es lo mismo, escribirlo, en otras palabras, ¿cierto? Pero como es menor o igual que 2, ahí está tomando el 2, por tanto el R asimila y entiende que el 2 se toma, ¿ya? Pero si es menor, como es discreta, no lo toma. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado con el R. Entonces ahí se lo enseñé de las dos formas, chiquillos, para que ustedes también lo puedan ir viendo, ¿ya? Entonces vamos a ver. Viene también en el 5 un ejercicio de la distribución normal. Entonces nos indica ahí el ejercicio de la distribución normal, ¿cierto? Nos indica que el gerente de cierta planta constructora, dice que requiere que los postulantes que ingresen a su planta efectúen una prueba de selección y que en ella obtengan una calificación mínima de 500 puntos. Si las calificaciones de la prueba, nos dice, se distribuyen normalmente con una media de 485 puntos y desviación estándar de 30 puntos. Entonces nos preguntan, ¿qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba? Entonces ahí al preguntar, ¿no es cierto? Primeramente, lo primero que debemos realizar, a lo mismo que los ejercicios anteriores, es identificar la variable aleatoria de interés, ¿ya? Y la variable aleatoria de interés, ¿cierto?, es el puntaje, ¿cierto? La calificación, ¿cierto? La calificación de la prueba. Entonces, por tanto, ¿cierto? Ahí nosotros debemos, vamos a la pizarra, nos vamos a la pizarra y vamos, ¿cierto?, a hacer el ejercicio número 5. Entonces, ahí el ejercicio número 5, lo primero que tenemos que identificar es la variable de interés. Entonces, la calificación de la prueba. La calificación de la prueba. Entonces, por tanto, la variable calificación X tiene distribución normal, ¿cierto? Ahí identificamos en el nombre de la variable, nos damos cuenta que es una variable aleatoria continua. Entonces, por tanto, esa variable aleatoria continua va a vivir bajo una distribución que también es continua, ¿cierto? La distribución normal. Entonces, por tanto, tiene media igual a 485 puntos y nos dice que la desviación estándar es de 30 puntos. Bajo esa distribución vive la calificación de la prueba. Entonces, también nos indican, ¿cierto? Nos indican que si las calificaciones de la... dice que el gerente requiere que los postulantes que ingresen a su planta efectúen esta prueba y que obtengan una calificación mínima de 500 puntos. Entonces, por tanto, necesitamos a través de esa información saber qué porcentaje de postulantes va a aprobar la prueba. Entonces, por tanto, necesitamos saber la probabilidad de que la variable, o sea, la calificación, nos dicen que obtengan una calificación mínima. Entonces, necesitamos saber que la variable sea mayor o igual que 500, ¿cierto? Cuando hablamos de calificación mínima, estamos hablando del valor y más del valor, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí nosotros colocamos la probabilidad de que X sea mayor o igual que 500. Si le colocamos mayor, da lo mismo, porque el valor lo toma igual, porque es continua,
Ya, entonces en la discreta hay que tener cuidado. Si algo es mayor o igual, es el valor y más del valor. Pero si es continua, si le colocamos mayor, igual o mayor, da lo mismo. Nos va a dar exactamente el mismo resultado. Porque los valores son mediciones que están en un intervalo. ¿Ya? Entonces, por tanto, hay que tener mucho cuidado ahí en identificar, ¿cierto? El valor y distinguir también el tipo de variable, ¿cierto? Es una variable discreta o continua. Entonces, por tanto, ahí nosotros decimos la probabilidad. En este caso, sabemos que esta probabilidad no la vamos a encontrar directo en la tabla, ¿cierto? Porque es una variable que está en bruto todavía. Se debe estandarizar. Debe existir un proceso de transformación. Entonces, por tanto, debemos transformar tanto, ¿cierto? En este lado, ¿cierto? En ambos lados, respetando la dirección. Ya, si está hacia la derecha, mantenemos la dirección. La variable le restamos el promedio y le dividimos la desviación estándar mayor o igual que la variable, el valor que toma, que sería 500, le restamos, ¿cierto?, el promedio, que sería 485, dividido en la desviación estándar, que sería 30. Luego, esto que está acá, nosotros lo conocemos que es la variable estandarizada, ¿cierto? Y la variable estandarizada nosotros la llamamos que es Z. Z. La variable estandarizada, eso mayor o igual que el valor que nosotros vamos a encontrar acá. Y el valor que nosotros vamos a encontrar acá es de 0,50. ¿Cierto? Ahí nosotros cuando restamos 500 menos 485 dividido en 30 nos da el valor de 0,50 acumulado. Entonces, este valor que está acá, nosotros lo encontramos en la tabla en la dirección hacia la derecha. Entonces vemos en las tablas estadísticas, vemos la tabla que está hacia la derecha, ¿cierto? Las tablas que está hacia la derecha y buscamos en la distribución normal, que sería la tabla número 3 que aparece acá, y la dirección hacia la derecha, ¿dónde la vemos? Acá. Está hacia la derecha, por tanto estas probabilidades son todas calculadas bajo en dirección hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, por tanto, el valor 0,5 lo encontramos acá, 0,50. 0,50 que sería 0,3085. 0,3085. Lo encontramos directo, ¿cierto? Ahí. Entonces, ahí respondemos la letra A, ¿cierto? Nos dice qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba. Entonces, ¿cierto? Seguimos bajando la pizarra. Ahí la pizarra. Entonces ahí nosotros decimos la interpretación, por tanto, ¿cierto? En porcentaje, el 30,85% de los postulantes aprobará la prueba. Aprobará la prueba. Luego nos preguntan en la letra B, ¿cierto? En la letra B nos preguntan por dos valores, ¿cierto? Nos preguntan ahí por dos valores, nos dicen si aquellos postulantes que obtienen un puntaje comprendido entre 471 y 499 puntos pueden optar a una segunda oportunidad. Y un total de 1.200 postulantes rindió la primera prueba. ¿Cuántos de los 1.200 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez? Entonces ahí debemos encontrar primeramente una probabilidad del puntaje comprendido entre esos dos valores, entre 471 y 499 puntos. A ellos se les dio derecho a una segunda oportunidad. Hay que ver entonces cuál es la probabilidad de que ello ocurra y luego, ¿cierto? Al tener la probabilidad, nosotros vamos a multiplicarla por el total de postulantes que rindió la primera prueba para saber cuántos de ellos tienen derecho a rendir la prueba por
segunda vez. Entonces, ahí nos vamos a la pizarra, ¿cierto? Y vamos a hacer la letra B. Y la letra B nos indica la probabilidad que se encuentre entre los dos valores 471, que el puntaje se encuentre entre 471 y 499 puntos, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Eso es igual a ¿cuánto? Lo bajamos y eso basándonos en la propiedad de la variable aleatoria continua para poder encontrar, ¿cierto? El valor de la variable entre A y B es la probabilidad de que X sea menor o igual que B, 499, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A, que sería 471, ¿ya? Entonces acá estandarizamos. Cuando estandarizamos acá, X menos la media sobre la desviación estándar, eso es Z. Menor o igual que 499, ¿cierto? Le restamos 485 menos 485 sobre 30 menos la probabilidad X menos la media dividido en la desviación estándar es Z menor o igual que 471, le restamos la media que sería 485 sobre la desviación estándar que sería 30. Entonces, por tanto, ahí nosotros ya tenemos, ¿cierto?, los valores. Vamos a ver qué valores nos dan al calcularlo, ¿cierto?, en la calculadora. Por tanto, acá vamos a hacerlo, la letra B, vamos a continuar ahí. Entonces ahí nos indican que es la probabilidad de que Z, ¿cierto?, sea menor o igual que 0,47 positivo menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que menos 0,47 negativo. Entonces, este valor que está acá, nosotros lo encontramos directamente en la tabla, ¿cierto? Que nos daría una probabilidad de 0,47, la buscamos en la tabla que está hacia la izquierda, ¿cierto? Que también ustedes se las dejen en la plataforma virtual, 0,47 que está más grande, ¿cierto? 0,47 sería 0,6808. 0,6808 menos la probabilidad con un valor, ¿cierto?, de que Z esté a la izquierda de un valor negativo. En la tabla no lo encontramos, entonces por tanto debemos cambiar la dirección, ¿cierto? Es como que multiplicáramos por un menos 1, cambiamos la dirección de la cola, sería mayor o igual, y este valor positivo, que sería 0,47. Entonces por tanto bajamos 0,6808 menos ahora la probabilidad que la encontramos en la tabla del lado derecho, el área derecha. Entonces el área a la derecha de 0,47, nos vamos a la tabla que es hacia la derecha, en tablas estadísticas. Entonces ahí buscamos 0,47 y nos vamos ahí que sería 0,3192. 0,3192. Y al restarla, ¿cierto? Al restar nos da una probabilidad de 0,3616. Pero nosotros no queremos solamente esa probabilidad, sino que necesitamos, nos preguntan cuántos de los 1200. Entonces 0,3616 la multiplicamos por 1200. ¿Ya? Y eso nos
da un valor de 433,92. Como son personas, son postulantes, lo aproximamos aproximadamente a 434. Entonces, por tanto, ¿cierto? 434 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez. Tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez. Ahí tenemos, ¿cierto? Esa variable. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros vamos a verla. Vamos a ver el ejercicio en la letra C. Nos preguntan ahí por un puntaje. Dice, determine un puntaje K correspondiente al percentil 98 de la distribución. Interprete. Entonces ahí nosotros debemos encontrar, lo que nos están preguntando en sí es la variable en bruto, ¿cierto? Es X por el puntaje, la calificación, ¿cierto? Entonces esa calificación se obtiene a través de un percentil. ¿Por qué a través de un percentil? Porque a través de ese percentil nosotros vamos a tener el valor de Z. Y a través de Z nosotros vamos a tener el valor de X. Entonces, ¿cómo vamos a hacer toda esa transformación? Nos vamos a la pizarra. Entonces ahí decimos, ¿cierto? La letra C. Nosotros lo que andamos buscando es X. X la encontramos a través de Z, la variable, ¿cierto? Estandarizada. Y esa variable la vamos a encontrar bajo el percentil 98 de la distribución. La vamos a encontrar. Z me dice que es igual a X, la variable en bruto, que se le resta el promedio y se le divide la desviación estándar. Entonces, por tanto, mi incógnita es X. Esta es mi incógnita, ¿cierto? La letra C la borré. Z es igual, ¿cierto?, a X menos la media dividido en la desviación estándar. Entonces, esto que está acá es nuestra incógnita. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Ecuación de primer grado, multiplico cruzado. Sería X menos la media es igual a Z, ¿cierto? Y Z vive bajo el percentil 98, que lo tenemos que encontrar, ¿cierto? Encontrar el valor de Z que vive bajo ese percentil. Ahí lo multiplicamos por la desviación estándar y nosotros andamos buscando X, ¿cierto? Entonces, por tanto, la despejamos. Si la media está restando, pasa para el otro lado sumando. Entonces, aquí más la media. Entonces, por tanto, la variable X, vamos a encontrar ahora el valor de Z a través del percentil. Entonces nos vamos a la tabla, ¿cierto? Y en la tabla teórica encontramos en la tabla que está hacia la izquierda los percentiles mayores o iguales a 0,5. En la tabla de la derecha encontramos los percentiles menores o iguales a 0,5, los percentiles pequeños cercanos a 0. Los percentiles cercanos a 1, mayores a 0,05, mayores a 0,5 se encuentran en la tabla que está hacia la izquierda. Entonces, ¿dónde encontramos acá el percentil 90? El percentil 98, perdón. El percentil 98, ¿cierto? Seguimos bajando. Y el percentil 98 lo encontramos acá, donde dice 0,9798, ¿cierto? Eso ya es 0,98, casi. Muy cerca. Y con este valor nos pasamos un poco, 0,9803. Entonces, por tanto,
vamos a interpolar entre estos dos valores para saber el valor de z, ¿ya? Entonces el valor de z lo encontramos en 2,055, ¿cierto? Más 2,06, ¿cierto? Y ahí lo sumamos y lo dividimos por 2. Entonces este valor que está acá, ¿cierto? Es ya 0,98. Nos pasamos un poco, por tanto, ¿cierto? Vamos a interpolar entre estos dos valores. Y vemos el z que está afuera, 2,05. Vemos la columna 5. Más 2,06. Entonces, por tanto, sumamos 2,05 y más 2,06 y lo dividimos por 2. Nos da un valor de z de 2,055. Nos da un valor de 2,055 y eso lo vamos a anotar en la pizarra, ¿cierto? 2,055 lo multiplicamos por sigma, ¿cierto? La desviación estándar de la población que vive con el puntaje más el promedio, ¿cierto? Del puntaje en bruto, que sería 505. Y por tanto el puntaje que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Ahí es igual a, vamos a hacer el desarrollo, ¿cierto? 2,055 lo multiplicamos por 30 y le sumamos 505. Entonces nos daría, ¿cierto? Un valor, me equivoqué ahí, no es 505, le puse otro promedio, ahí, es 485, le estaba colocando otro promedio ahí, más, perdón chiquillos, más 485. Entonces, ahí nosotros, ¿cuánto nos da el valor? Nos da 546,65 puntos. 546,65 puntos. 2,055 multiplicado por 30 y le sumamos 485. 546,65 puntos. Entonces, por tanto, el puntaje acá correspondiente al percentil 98 de la distribución, ¿cierto? Es de 546,65 puntos. Anotamos ahí. Por tanto, el puntaje acá correspondiente al percentil 98 de la distribución, es de 546,65 puntos. Entonces así ustedes lo tienen que ir desarrollando, chiquillos, cada uno de los ejercicios, siempre indicando el desarrollo, ¿cierto? El resultado y la respuesta. No se les olvide siempre identificar la variable de interés. Ya, chiquillos, eso no se les debe olvidar. Entonces ahí ustedes quedan trabajando el resto de los ejercicios en forma autónoma y la prueba entonces yo se las tomaría el lunes 20 de julio, se las mando para que la entreguen así el jueves a las 4:30, el jueves 23, para que así a las 16:50 comencemos ya con la unidad 3, que nos quedarían 3 clases para terminar la unidad 3, para hacer lo que más, ¿cierto?,
alcancemos a rescatar lo que más podamos de inferencia que les va a servir bastante para su tesis. Ya chiquillos, que estén muy bien. Chao.